buenas noches. Bienvenidos a miércoles de perspectiva bíblica. Nos gozamos de tenerles a cada uno de ustedes, los que ya se han conectado, y esperamos que en el transcurso de los siguientes minutos también aquellos que han propuesto en su corazón estar con nosotros esta noche, pues lo hagan con el gozo del Señor en su corazón, de un día más de estar juntos, de compartir la palabra del Señor, que es lo que hacemos, es justamente por lo que nos hemos esta noche convenido para estar con ustedes. Así que voy a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias a mi hermano Cledin, que ya está saludando ahí desde el Facebook. Gracias porque cada uno de ustedes hace lo que les hemos solicitado a cada uno de ustedes, de poder saludarse y bendecirse allí en la red social. Así que nos gozamos enormemente de que ustedes puedan hacerlo y que se hayan propuesto estar con nosotros. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Les he dicho que estos son unos cuantos minutos justo en el cinturón de la semana. Les compartimos. Mi hijo y yo estuvimos desde el día lunes trabajando fuertemente junto con otros miembros del equipo de Misión Bautista, donde sirvo al Señor, para llevar alimentos, para llevar víveres hacia 6 comunidades, 3 comunidades de Intibucá y 3 comunidades de Santa Bárbara. Empacando, acondicionando, y 6 vehículos en caravana que salimos el día martes muy temprano para estar allá. Mi compromiso de estar en este lugar es exclusivo porque junto con los víveres nosotros teníamos la bendición de compartir también la palabra de Dios, y así lo hicimos. Con gozo les puedo compartir que desde ayer, no solo por nosotros, porque probablemente en el resto del mundo, y nosotros no sabemos, miles, cientos de personas recibiendo a Cristo en su corazón, depositando su fe en el Salvador y asimismo confesando sus pecados delante de Él para gozar de vida eterna. Ayer el equipo, formamos 6 equipos para visitar estas 6 comunidades, y Jorgito y yo hicimos un equipo para visitar San Francisco de Ojuera ayer, y hoy estuvimos, desde ayer, pero hoy durante todo el día compartiendo la palabra del Señor en Cehuaca, esto allá en el departamento de Santa Bárbara. Pero ¿por qué les cuento esto? 2 cosas. Número 1, porque qué reconfortante y refrescante es llegar, caminar varios metros desde el punto donde dejábamos el vehículo hacia una pequeña colina y conocer a personas que en nuestra vida hubiéramos pensado conocer, pero que nosotros nos dispusimos no solo de conocerla a las personas, sino también de compartir la palabra de Dios con ellos. De las familias visitadas, visitamos a personas que ya conocían del Señor, pero que habían estado alejados, y entonces eso nos llevó a que nosotros les compartiéramos que el Señor permanecía con sus brazos abiertos y que ellos podían llegar a Él corriendo. Allá en San Francisco de Ojuera, una preciosa familia que dijeron: eso es, Dios los envió justo para que ustedes nos compartieran de esto, y es lo que nosotros hicimos junto con mi hijo. Luego, el día de hoy, allá en Cehuaca, un municipio muy lindo, una cosa que nos impresionó muchísimo de los 2 que nos tocaron a nosotros, a mi hijo y a mí, es que limpios los 2 municipios.
calles bien limpias. Y eso habla no solo de la ciudad que hace bien su trabajo con limpiar la basura, sino que también de los ciudadanos que mantenían, pues no arrojaban basura en la calle, y eso da una sensación muy linda de el municipio, de los municipios que visitamos. Ojalá les podría decir que todo fue así. En el camino hoy veníamos y un vehículo enfrente nuestra tirando todos los envases de sodas que se habían tomado por la carretera. Perdón. Y en lo personal, a mí me da mucha tristeza porque no, pues falta de cultura y también falta de educación, pero lo digo nada más como una cuestión curiosa aquí de nuestro viaje. Y decirles la segunda razón por la cual les estoy compartiendo esta noticia es porque nuestro compromiso era que íbamos a estar allá en el viaje, y aun cuando nos tocara, no nos va a tocar, pero si nos hubiera tocado regresar mañana, salir de muy temprano porque el trabajo no se hubiera terminado, lo íbamos a hacer. Íbamos a salir temprano con mi hijo para terminar la labor, pero nos íbamos a regresar hoy mismo para estar hoy justo con ustedes en este miércoles de perspectiva bíblica, honrando el compromiso, gozándonos de honrar el compromiso, porque para nosotros esto no es ninguna carga, lo hacemos con todo el gozo de nuestro corazón, sobre todo porque sabemos que Dios nos mandó a hacerlo. Entonces, compartir con ustedes de la palabra del Señor. Y también honrar que ustedes estuvieron muy pendientes de esta transmisión. Me sorprende y yo les agradezco mucho que ustedes, los que están desde muy tempranito conectándose, pareciera ser, esa es la impresión que a mí me da, que inmediatamente de cuando ustedes ven la transmisión se conectan, y pareciera ser que incluso hasta hubiera un concurso de quién se conecta primero. Y yo en la próxima me voy a dar más cuenta de quién es el primero que se conecta y lo vamos a reconocer públicamente. Así que bienvenidos todos a ese tiempo de compartir juntos una perspectiva bíblica más en este mes de septiembre. Los miércoles lo iniciamos justo en septiembre. Desde el primer miércoles de septiembre venimos compartiendo miércoles de perspectiva bíblica y deseando y orando al Señor que sea de mucha edificación para su vida. Yo quiero que sea una bendición, pero no solo eso, la bendición la quiero que sea para edificación de su vida espiritual. ¿Por qué menciono edificación? Porque nos edificamos, nos construimos en la medida que nosotros nos estamos inmersos en la palabra del Señor y en esta forma en la que alguien explica. Y en este caso es un gran privilegio, un honor que yo no lo merezco, pero que igual lo acepto y lo hago con todo el gusto de mi corazón, porque a eso he sido llamado. Así que usted atento con su Biblia, por favor. Si no la tiene cerca, o si usted estaba acostumbrado o acostumbrada a utilizar el dispositivo móvil con la Biblia y usted ahora lo está usando para ver la transmisión, entonces va a tener que tener una Biblia cerca, una Biblia impresa o cualquier otro dispositivo para que juntos entonces podamos leer lo que la Biblia nos diga. Hebreos capítulo 10, de los versículos 19 en adelante vamos a estar leyendo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 en adelante. Pero antes, encomendémonos al Señor, oremos y pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que tengamos atentos los oídos espirituales. Ya le voy a decir por qué estoy diciendo esto. La Biblia dice: el que tenga oídos, oiga. Y todos tenemos, ¿verdad? Pero sí, tenemos que desarrollar el oído espiritual. Y yo le comparto más adelante por qué le digo esto. Señor, en esta hermosa noche de miércoles, noche de perspectiva en la que
tú nos permites estar juntos con mis hermanos que ya se han conectado y que están atentos a escuchar tu voz. Señor, oro de nuevo porque no sean mis pensamientos, sino que sean tus pensamientos. Amado Señor, permite en el nombre de Cristo Jesús que nosotros escuchemos con claridad lo que tú nos estás diciendo y que esa voz tuya, a través de escucharla desde nuestros oídos espirituales, entendamos la acción directa que tú quieres que nosotros vayamos y hagamos. Oramos en esta noche por los que se conectan en vivo y por los que escucharán este mensaje posteriormente. Los bendigo de esta manera también y que tu palabra les cautive su corazón y su mente y sus pensamientos sean llevados hacia la obediencia a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado bien, ya hoy en nuestro cuarto miércoles, ¿qué le parece? Ha sido hermoso y yo lo veo, lo siento impresionante. El primer miércoles hablamos acerca sobre la perspectiva bíblica sobre la fe. ¿Se recordará usted de repente? Si no, pues aquí mismo le dije a usted en esa ocasión que es una fe real, una fe activa, una fe probada. Y el Señor nos lleva justo a momentos en los que hemos de probar nuestra fe y activarla, porque no es necesario solo que digamos que creemos en Él. Luego hablamos acerca de el primer miércoles realmente fue una introducción hacia lo que estaríamos haciendo los días miércoles, como un servicio, un culto, le vamos a llamar, porque es la manera tradicional de llamarle a nuestras reuniones, un culto diferente del domingo, en donde si usted ha seguido y es miembro de nuestra congregación y ha seguido nuestras transmisiones, sabe que en mi caso, cuando por anuncios, por saludos, por alguna, y lo mismo sucedía en la reunión presencial, un mensaje no quedaba totalmente terminado de enseñar, no corríamos, hoy tengo que terminar mi bosquejo aquí, no, lo dejábamos para el siguiente domingo y hacíamos un recordatorio, una retroalimentación de lo que el domingo pasado habíamos visto. Aquí en este caso estamos preparando mensajes probablemente un poco más cortos, pero con mayor enfoque a lo que normalmente haríamos el día domingo. Y yo quiero invitarle a usted a que usted lleve la secuencia. Lleve la secuencia. Si no había estado los miércoles anteriores, estoy seguro que ahí el Facebook le guarda lo que hemos hecho los domingos y miércoles. Entonces usted puede regresar y decir, me interesa saber qué se habló el miércoles pasado que no estuve. El domingo nosotros observamos y tenemos siempre muy en cuenta quienes se conectan y quienes no. No es que pasemos asistencia, no se vaya a equivocar. Es porque nos interesan los miembros de nuestra congregación y aquellos que generalmente se conectan. Entonces, cuando notamos que alguna persona o alguna familia en particular no se conecta, pues le escribimos y preguntamos si todo está en orden en la casa por el hecho de que no se conectaron. Así que primer miércoles vimos lo que es la palabra de Dios y el significado de que cada uno de nosotros tenemos que entrar a estudiar con profundidad. Y ya el segundo miércoles entramos entonces hacia ver lo de la perspectiva sobre la fe. El siguiente, que fue el miércoles pasado, hablamos acerca de lecciones sobre la caída y entendimos algunas cosas que probablemente pasamos desapercibidos. Y hoy estaremos hablando lo que a mí me gusta llamarle los clásicos de la fe. Ahí usted en el Facebook puede ver el título del mensaje, Estados de la Fe.
Otra manera de llamarle a este mensaje es clásicos de la fe. Así que atento a lo que voy a estar diciendo ahorita en este momento que vamos a leer la palabra de Dios. En estos clásicos de la fe, que probablemente nos vamos a estar estacionando un par de semanas aquí con esto, le llamo así clásico porque este mensaje, este tema, estos puntos que yo quiero compartir con usted, después que leamos la porción bíblica y otros pasajes en los que el Señor nos va a estar llevando aquí, es porque todo hijo de Dios creyente en Jesucristo y salvo por la gracia de Él en la cruz del Calvario, me refiero a usted, si usted le dijo ya al Señor, yo recibo a Cristo en mi corazón y pido perdón por mis pecados. Eso lo hace ya un cristiano. Primer miércoles hablamos al respecto. No le podemos llamar cristiano a cualquier persona. Cristiano es un seguidor de Cristo, cristiano. Así que si usted y yo, si usted es cristiano como yo, pues somos hermanos en la fe. Los clásicos de la fe o los estados de la fe tienen que ver con que usted y yo manejemos, como decíamos antes con respecto cuando estábamos en un examen y que teníamos una pregunta que sabíamos que la habíamos estudiado. ¿Qué decían aquí en Honduras? Porque yo estudié en Guatemala. ¿Qué era lo que decían? Ay, yo lo tengo aquí, mire, aquí bien cerquita, yo sé esto, yo lo sé. En Guatemala decíamos, en la punta de la lengua lo tengo. Y por más y más estar batallando. Y luego terminábamos el examen sin esa pregunta para responder. Y entregábamos el examen y luego salíamos y con el primero, generalmente con el cerebrito de la clase, yo no era. La gente no venía conmigo a preguntarme qué había respondido en cada pregunta del examen. Yo iba con el cerebrito de la clase y le preguntaba, ¿qué respondiste en la 8 esta pregunta tal y tal? Y ya me decían, ¡ay, lo sabía! Sí, pero en el momentito no se me vino a la memoria o muy probablemente yo no lo asimilé totalmente. Entonces, estos clásicos de la fe tienen que ver, mis hermanos, con el hecho que tenemos que tenerlos en la punta de la lengua principalmente para presentar defensa de nuestra fe. Si le habláramos, y aquí viene lo que le dije, ya le voy a decir por qué le estoy diciendo esto. Una niña en Cehuaca se me acercó anoche después de haber predicado en el culto. Allá, mire qué maravilloso esto. San Francisco de Ojuera y Cehuaca, 2 municipios en Santa Bárbara. No debo decir que olvidados, porque bueno, nosotros los recordamos y llevamos provisión, pero sí olvidados por COVID. No llegó allí COVID, allí en estos 2 municipios, ningún caso de COVID, ni en San Francisco de Ojuera, ni en Cehuaca, los 2 lugares donde mi hijo y yo estuvimos. Así que la gente allá no usaba mascarilla, algunos sí las usaban, pero otros no la usaban. Y nosotros la usábamos por ellos, no porque alguno de ellos pudiera tener el COVID, sino que nosotros sí llegábamos de la ciudad, de Tegucigalpa, y podíamos estar contaminados más que ellos. Entonces usábamos mascarilla, por eso, no tanto como mi hija la doctora quería que yo la usara, pero todavía no he conseguido de esa mascarilla que abre la boca, así también la mascarilla la abre para comer, entonces me la tienen que quitar para comer. Pero aún así ella para aún cuando comía me regañaba que me quitaba la mascarilla. Pero bueno, entonces vea, una niña anoche que prediqué en el culto, porque como no han habido casos de COVID, ellos guardando el distanciamiento, teniendo 1,5 metros entre silla y silla, pues fueron convocados los miembros de la congregación y tuve el privilegio de predicar. Al finalizar el mensaje, se me acercó, hablé acerca de tener amistad con Jesús
Ese fue el tema de ayer. Algún día yo le voy a poder compartir acerca de este tema a usted. No le adelanto ahorita porque lo voy a planear compartir con usted aquí en esta transmisión. Y una de las cosas que hablábamos es acerca de lo importante de la relación con Jesús y que conversamos con Él. Así que una niña, 12 o 13 años más o menos, la niña acompañada con dos amiguitas más, con un genuino interés que se le escuchaba en su voz, ella usando mascarilla, y se le veía en sus ojos. Me dice, yo oro, yo hablo con Dios, pero yo no lo escucho. Así que esa pregunta me llenó de compasión y pudimos guiarla. Y le guié hacia ese concepto del cual yo oré con usted y le dije, tenemos que tener nuestros oídos espirituales desarrollados. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, le hablo de la mayor y el de en medio, Zoar y Jorge. Cuando yo estaba por mi trabajo, fuera de la casa y en algún viaje, pues los llamaba por teléfono. O alguna vez estando en mi oficina, llamaba a la casa y o Zoar o Jorgito me contestaban. Y yo decía, aló, creyendo que el que me estaba hablando era mi hijo, le decía, hola Jorgito. Y mi hija me respondía, no papi, soy Zoar. Y eso me causaba un poco de incomodidad, porque ¿cómo no reconocer la voz de mis hijos? Luego, cuando me era todavía más complicado, cuando yo le decía hola Zoar y me resultaba que era Jorgito el que me respondía. Pero sus timbres de voz muy parecidos, que en efecto se me confundían. Pero poquito a poquito ya fui escuchando manera de hablar, modos, expresiones. Su hola papi era diferente. Uno de ellos lo decía más largo, más extendido, más agudo. Y entonces y algunas veces incluso ellos me querían molestar y me querían confundir, hacerme la broma de que me estaba hablando uno, pero realmente era otro. Y yo ya no podían, porque yo ya había agudizado mi oído para escuchar quién era quién. Usted y yo tenemos que agudizar nuestro oído. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra dice. Dice Apocalipsis en varias partes, pero Jesús también se lo dijo a la gente que le predicaba. Entonces, leamos Hebreos 10, 19 al 25. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Me gusta esa expresión, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No sean jucos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hablando de Cehuaca, esté atento para cuando estemos transmitiendo el video de Momento en Intimidad de esta semana, que ya teníamos 3 semanas de no transmitir, porque lo grabamos allá. Allá grabamos en Cehuaca, con un paisaje hermoso, y usted se va a gozar del tema que les compartimos en la cápsula de Momento en Intimidad.
Dice, en plena certidumbre de fe. Clásicos de fe. Bueno, hablamos entonces acerca de que todos creemos algo y en alguien. Todos. No hay una sola persona que no crea en algo o en alguien. Eso se lo dije el segundo miércoles, ¿se recuerda? Y si no, si usted no lo escuchó, vaya a ese miércoles para escuchar. Entonces, todos creemos algo. Yo creo en Dios y se lo he manifestado, y si no, no hiciéramos esta transmisión. Creo en Dios y creo en el Señor Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Creo que los tres son uno. Son tres personas diferentes, pero uno solo, un Dios. Atento a miércoles de perspectiva bíblica, porque en algún momento vamos a estar considerando la perspectiva de la Trinidad. Por eso es que se llama este día miércoles de perspectiva. Clásicos de fe. Estamos hoy en los clásicos de fe. ¿Qué es lo que usted debe de considerar en su corazón, tal y como lo dice aquí? Purificados los corazones. Los que no quieren tener una relación con Dios se inventan que Dios no existe y quieren creer que eso es verdad. Pero ¿por qué insisto tanto en esto? Porque usted y yo que creemos, debemos de estar bien seguros y sabidos de qué es lo que ellos creen. Porque a usted y a mí nos toca compartir con ellos. ¿Está alguno conectado hoy porque le falta asegurarse sobre la fe? Le felicito, preste mucha atención y no abandone la transmisión hasta haber recibido de parte de Dios lo que el Señor le tiene que decir hoy. Para el resto, representa un clásico de fe. Un clásico, ¿qué es un clásico? Bueno, es una actividad o un contenido que casi como que fuera pecado no saberlo, ¿verdad? Un clásico en matemática, por ejemplo, son las tablas de multiplicar. Es clásico, usted se los debe de saber. Las operaciones de suma y resta, usted las simplifica con multiplicación y división. Y ahí está, usted sabe multiplicar y dividir, usted sabe también sumar y restar. Son clásicos de la información, son clásicos del conocimiento. Visitando casa en casa en Cehuaca, mi hijo y yo, mi hijo lo notó, yo no lo noté. Notamos en el portón de una casa que tenía en el portón forjado en metal, tenía en su portón, en una hoja, en el garaje de la casa, en una hoja del portón tenía el escudo de un equipo de fútbol español. Yo les voy a decir de una vez el nombre porque no estoy promoviendo ni me están patrocinando. Pero uno era del Barça, el escudo del Barça, y en el otro lado del portón era el escudo del Real Madrid. Cuando el Barça y el Real Madrid juegan, es un clásico de fútbol. En Guatemala el clásico en fútbol nacional sería rojos y cremas. Aquí en Honduras sería Motagua y Olimpia. Perdono a los olimpistas que no dije rápido su nombre. Motagua y Olimpia. Hablando de fútbol, que todavía no se puede ver todavía presencialmente, ¿verdad? Ojalá nos dejen primero la iglesia antes del fútbol y antes del cine. Pero eso estoy sacando lo que tengo en mi corazón con respecto a las decisiones de los gobiernos, de las autoridades del gobierno. Clásicos del fútbol. Bueno, clásico de fe es saber qué creo y por qué creo lo que creo. Entonces, yo le voy a usted a compartir de la palabra del Señor lo que nos dice acerca de estos clásicos. Viene el primero. Estos clásicos de fe tienen que ver con 3 puntos que yo se los quiero compartir a usted. Los hermanos de Iglesia Intimidad con Dios, Honduras, estos clásicos
deben de sabérselos bien, mayormente los que están inscritos en el Instituto Bíblico y que ya ganaron su primer diplomado. El diplomado en Biblia que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Este año estamos también desarrollando un diplomado en Biblia y estudiando directamente libro por libro de la Biblia. Mire, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hay un primer estado de la fe. Hay uno previo, permítame que lo diga de esta manera, yo no lo tomo como número uno del estado de la fe. Tal vez habría un previo, un cero, en donde usted piensa que no cree en nada o en nadie. Y directamente hablando de Dios, no creo en Dios. Bueno, ese ya es un estado de la fe. Así lo es. Se lo voy a explicar esta noche. Es un estado de la fe en el que primero usted decide en qué creer o en quién creer, en base a la información que usted tiene. Entonces es el primer estado. Antes es cuando usted piensa que no cree en nadie o en nada, o que piensa que no cree en Dios, pero ese cero no existe realmente. Ese nos lleva directamente al primer estado de la fe, en donde usted y yo necesitamos de información para poder llegar al segundo estado, que es la convicción. Entonces, el primer estado de la fe tiene que ver de la información, del estado de la información al estado de la convicción. Mire lo que nos dice Juan, capítulo 2, versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Note cómo está allí justamente ejemplificado el primer estado, de la información a la convicción. Primero ellos recibieron una información que no contemplaron, información que no le dieron cabida en su corazón ni le dieron cabida en su espíritu. Entonces, ya él les había dicho antes al respecto. Vea el versículo 19. Estoy en Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso en el versículo 20 los judíos respondieron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo piensas? Probablemente en los judíos, en el tiempo que estamos viviendo ahora, si Jesús estaría dando esta información de construcción, de edificación de un templo, hoy probablemente dirían: no, hombre, espérate, un templo como este, antes se tardaban muchísimos años. Hoy probablemente unos 4 o 5 meses, pero 3 días. No, hombre, casi que les faltó decir: estás loco, ¿verdad? Esto es lo que rápido diríamos de alguien. Yo le compartí a usted en uno de estos domingos y le dije: si nos hubieran dicho que nosotros íbamos a hacer iglesia en casa, ¿usted lo hubiera creído? No, probablemente. Y aquí estamos haciendo iglesia en casa. Y ya llevamos más de 6 meses en esto. Hoy recordábamos con mi hijo cuando veníamos caminando. El 1 de marzo yo fui invitado a predicar en una iglesia del Valle, allá en Zamorano. Así se llama la iglesia del Valle. El 8 de marzo fue el último culto
presencial que yo les prediqué a los miembros de mi iglesia, teníamos el local allá en la Rubén Darío, una casa lindísima que se rentaba ahí. El 8 de marzo, esa semana, anunciaron lo del COVID. Ya se venía hablando del tema, nadie lo había, pero aquí en Honduras, el 13 de marzo, viernes, ya dice el gobierno, señores, hay confirmación de casos COVID aquí en Honduras. Vino una señora, espero que esté bien. Por cierto, las noticias son así, ¿verdad? Un ratito es una cosa la noticia y después se olvidan, ya no le dan seguimiento. Esta señora, venía una señora de España, se enfermó, parecía ser que no le habían hecho las pruebas necesarias, venía con fiebre, pero no descartaron y por supuesto ella venía con miedo. Oí despuesito en otras noticias sobre el bullying, voy a decirlo de esa manera, el acoso que esta señora recibió por los miembros de su comunidad donde vivía y que no querían que estuviera ahí. Qué terrible nosotros los humanos, ¿verdad? Otra señora embarazada y pendiente ahí que el bebé no tuviera COVID y sí, no tuvo COVID. Bueno, pero se desató todo. El 13, que fue un viernes, el 15 de marzo ya no nos reunimos en la iglesia. Y muchos siguen así de esa manera, exceptuando en los pueblos, como les cuento, ahí de donde nosotros venimos. Así que aquí estamos transmitiendo en vivo y siendo su casa el templo, aunque ya usted lo sabía, que el templo del Espíritu de Dios es su cuerpo. Así que a Jesús le hicieron ver, ¿verdad? Yo ya estoy planeando, estoy anticipándome y orando mucho al Señor para cuando nos vayan a dar permiso de reunirnos. Yo ya lo mencioné, si nos van a poner restricciones como no se las han puesto a otros, yo no me voy a reunir todavía, esa es mi determinación. Además que todavía no sabemos qué tanto eso vaya a ser fácil de asimilar con respecto a los contagios. Entonces yo voy a ser bastante conservador y precavido con los miembros de nuestra iglesia. Además que todos aquellos que nos siguen a través de la transmisión, les comunicamos, aun cuando ya nos reuniéramos, nosotros vamos a seguir transmitiendo, solo que desde nuestro templo. ¿Por qué menciono esto? Porque todos, absolutamente todos, buscamos información. Y nos quedamos con la información que pensamos que debemos de creerla. Entonces, ¿cuántos han escuchado hoy información sobre que el COVID era mentira? Y entonces salieron a la calle y ya no hicieron caso a las medidas de precaución para no contaminarse. Algunos actuaron de esa manera y terminaron en el hospital. Otros actuaron de esa manera en relación a la información que recibieron de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de las autoridades del gobierno, de médicos. Yo he leído a médicos, sí, exacto, de verdad, he leído de médicos en donde hicieron parecer esto como no una cosa tan seria. Yo el día lunes leí en el periódico que ya casi estamos llegando a 1 millón de fallecidos por el COVID. Otras enfermedades han traído más de 1 millón de muertos en todo el mundo, pero esto masivamente, estamos hablando de casi el millón de personas fallecidas en un término de 6 meses. Esto es increíble. Y usted, para enterarse que por qué se le llama COVID-19, bueno, el COVID ahí se lo voy a dejar a los doctores. COVID, las palabras son términos ahí médicos, pero el 19 porque se descubrió el año pasado. Y nosotros hasta marzo de este año venimos a saber de él y a saber los estragos que hace. Unos recibieron la información sobre que fue creado en un laboratorio de un país aquí y que otro país se confabuló y bueno, ¿cuánta información? Y muchos están hablando acerca de eso. Es cierto, tiene que ser, es que hay un montón de gente hablando al respecto. Y mire, y lo que verdaderamente debiéramos de creer, no le creemos. Eso fue lo que pasó con los judíos. Jesús les dice, destruyan el templo y yo voy a... Pero él no señaló, él no dijo ese templo, él dijo, destruyan el templo
y en 3 días yo lo voy a edificar. Y los judíos, con esa información que estaban recibiendo, no lo enlazaron, no lo encajaron con la información que ya antes se les había dado a través de los profetas. Hoy le compartía, le voy a poner de nombre a esta persona. No, yo creo que no hay problema si le digo el nombre, pero hoy compartí a una persona la palabra del Señor. Aceptó a Cristo. Gloria al Señor. Nos gozamos tanto con el grupo que andábamos visitando y evangelizando de casa en casa. Y ella aceptó al Señor a la segunda invitación que yo le hice. No lo hizo a la primera, lo hizo a la segunda. Ahí estaba ella con su suegra. La suegra ya tenía a Cristo en su corazón, un poco alejada de las cosas de Dios, pero la nuera no había recibido y ella no lo dijo. No, yo nunca lo he hecho. Entonces le hago la invitación en la primera vez, después de haberle explicado lo que significaba el ser salvo y gozarse, ganarse la vida eterna. Pero en la primera vez no lo quiso hacer, no lo quiso aceptar. Pero en mi espíritu yo sentí que yo debía de insistir en una segunda vez. Así que me fui de nuevo tras una explicación hacia decirle esto que quiero afirmar con usted en esta noche, previo a terminar nuestra reunión de hoy. En la Biblia, se recuerda que le estoy diciendo que es un clásico de fe. Esto usted se lo tiene que saber. Por favor, agárrelo, escríbalo, porque luego usted lo va a tener que compartir. No podemos hacer otra cosa más que lo que sabemos, lo debemos de compartir. Entonces, escúcheme con mucha atención lo que le dije a esta persona, pero que usted lo debe de saber bien. En la Biblia se escribió con muchísimos años de anticipación, se escribió sobre el que Cristo vendría a la tierra, vendría en forma de hombre, viviría como humano, pasaría un tiempo ya demostrando el propósito por el cual había venido a la tierra y después de ello habría de entregar su cuerpo en una cruz para morir, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Luego le digo a esta persona, la Biblia, ahora, eso es lo que dice la Biblia y lo venía diciendo anticipadamente muchos años atrás. Luego la Biblia también dice que Él va a venir otra vez. Y la Biblia habla que las personas, aun cuando Cristo no ha venido, pudiera suceder que el polvo vuelve al polvo. La carne, morimos. Entonces, eso es un hecho. O viene Cristo o morimos. Eso va a suceder. Nosotros lloramos mucho por nuestros seres queridos. Yo he perdido a seres muy amados en mi corazón, que todavía los sigo recordando con tanta nostalgia, pero es parte de la vida. Perdí a mi padre el año pasado. Perdí a mi abuela hace como 15, 20 años más o menos. Perdí a mi suegra hace 15 años. Perdí a un tío hace 25 años. Y lo amaba muchísimo y él me amaba a mí. He perdido familia, pero es lo que dice la Biblia y ha sucedido y sigue sucediendo. Entonces, o yo muero o viene Cristo. Mi deseo está en que Él venga y que Él me lleve y que yo no conozca la muerte. Pero si esa es la manera en como Él me quiere llevar, voy a morir y estoy seguro que voy al cielo. Entonces yo le decía a esta persona, una de estas dos cosas puede pasar y puede pasar en cualquier momento. Pero hay algo que usted debe de entender, que yo se lo quiero compartir. Y es que, como la Biblia dijo que sucedería y sucedió, lo que la Biblia dice que va a suceder, va a suceder. Los judíos ya habían leído, mire, los judíos son expertos estudiosos de la Torá, aún todavía en la actualidad.
Y ellos no tuvieron la astucia, la inteligencia o el espíritu de conectar lo que ya habían estudiado y que se venía diciendo de Jesucristo con la vida misma. Ellos estaban negando en Jesucristo lo que ya se hablaba de él. El primer estado entonces es del periodo de la información al periodo de la convicción. Y fue cuando hasta que resucitó, dice allí, lea el versículo por favor junto conmigo, en 46 años fue edificado este templo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. Tenían la información previamente. Y cuando sucede entonces aquello que Jesús había hablado, entonces creen. ¿En qué estado está usted? ¿Ya tiene la información o se ha quedado con la información que tanto se da? Mire, estamos viviendo una era muy pero muy particular, sobre todo en tema de comunicación. Porque hoy no podemos pensar nosotros los que vivimos en la civilización, voy a llamarlo de esta manera, porque entiendo que algunas personas que todavía viven en las montañas, sin energía eléctrica, por lo tanto, sin teléfonos, por lo tanto, sin redes sociales, sin transporte, sin muchas cosas, los que viven allá, físicamente hablando, yo diría, tal vez yo ya no tengo esa capacidad de ir hasta las montañas para predicar la palabra de Dios. Sí es mi responsabilidad orar para que los que no han escuchado allá en la montaña, como nosotros escuchamos tanto de Dios, ellos escuchen. Si Dios le mueve a usted a irse a la montaña, avíseme. Pero el problema ahora nosotros de la civilización es que recibimos tanta información y hay gente incrédula, le voy a decir así, no creyente en Cristo, que como lee ahí en el Facebook o en Twitter o en la prensa, lee tanto, escucha tanto la falsa información, que cuando le llega una verdadera información como la que está en la palabra del Señor, ya no tienen esa oportunidad de creer. Le leo un versículo más. Mire lo que dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios está tan interesado que nosotros le conozcamos. Él no es un Dios alejado. Él no es un Dios que esté sentado en el trono, como lo está, pero que está totalmente alejado y lejano de lo que está pasando aquí en la tierra. Ay, que miren los humanos cómo salen. Total, yo ya envié a Jesucristo para que... No, Él sigue todavía interesado en que usted y yo sigamos compartiendo de su conocimiento. Yo le decía a esta persona que finalmente cuando le digo la segunda vez le gusta. Ahora con esta información que tiene, si usted está sintiendo aquí algo en su corazón, una inquietud, déjeme explicarle que eso es del Espíritu de Dios. Si usted está diciendo, sí, yo tengo que hacer esto, tengo que entregar mi vida a Cristo, eso es el Espíritu de Dios hablando desde su interior y convenciéndole a usted. Periodo de la información al periodo de la convicción. En el caso de Ana, ya le dije el nombre. En el caso de Ana, en aproximadamente unos 15, 20 minutos del que yo le di la información de lo que dice la Biblia, al periodo de convencerse que era lo que tenía que hacer y entregó su vida a Cristo. Hay personas que han recibido la información por tiempos, meses, años tal vez. Le voy a explicar lo que me dijo Ana en la primera invitación. Ana me dice, sí, entiendo lo que me está diciendo, pero algún día
cualquier día, eso fue lo que me dijo, cualquier día menos hoy. Ay, cuando ella me dijo eso, hermano, yo sentí una profunda tristeza por ella. Por eso es que agregué un poquito más de información con lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, se ejecutaría. Pero le agrego una parte de mi corazón. Y le digo, Ana, imagínese esto. Dios movió a 2 chelitos, le dije yo, hablando de mi hijo y por mí. A un gringuito y a este grupo de hermanos de aquí de Cehuaca. Nos movió a nosotros, a este hermano de Estados Unidos, a nosotros desde Guatemala, pero directamente venimos ayer desde Tegucigalpa, pero nos movió a todos nosotros, solo para hacerle saber a usted que le ama y que por usted envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Y entonces allí ella, ya convencida, recibió a Cristo en su corazón. Así que este es un clásico de fe. El estado de la fe de la información, pasamos al periodo de la convicción. Pero no se queda ahí. No podemos quedarnos ahí. Yo sí creo, porque cuánta gente no cree. Yo le dije en el segundo miércoles aquí en esta transmisión, hay muchas personas que se llaman cristianos cuando uno le pregunta, ¿y usted es cristiano? Hoy me lo dijeron. ¿Usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana. ¿Y desde cuándo le entregó a Cristo? Le pidió perdón por sus pecados a Cristo y le dijo a Cristo que Él es su Señor. No, eso nunca lo he hecho. Entonces no es cristiana. Por cierto que no le dije eso, ¿verdad? Nos enseñan en métodos de evangelismo que no tenemos que hacer eso. Pero esta persona dijo directamente, le estoy hablando de otra, no de Ana. Estoy hablando de que casi todo el mundo se considera cristiano porque cree. Ya le hablé, ya le dije que no. Tenemos información. Dios creó al mundo, el hombre falló, Cristo vino al mundo para restablecer la relación de Dios con el hombre. Si lo cree, hay algo que usted tiene que hacer y que yo sé que en su caso probablemente que está en la transmisión lo hace. Pero si no, no se pierda. El próximo miércoles vamos a continuar con los clásicos de fe. Hoy vimos nada más un punto. Terminemos con el tremendo gozo en nuestro corazón y el gran privilegio que Dios quiere que le conozcamos. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por cada persona que hoy se conectó a esta transmisión y que ha seguido a través de este estudio, este clásico en el que juntos nosotros sabemos que tu Hijo Jesucristo vino a la tierra, murió, pero resucitó. Y si yo creo en eso y rindo mi vida a Él y le pido perdón por mis pecados, estoy pasando al estado de la convicción que me hace ir a otros estados también, pero que principalmente me hace reconciliarme con Dios y ser salvo. Señor, oro por si alguna persona en esta transmisión aún todavía no ha rendido su vida a Cristo, lo haga hoy tan sencillamente como diciendo: Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo para pagar el precio de mi pecado y yo soy un pecador. Te pido perdón, sálvame, sé mi Señor. Yo creo que si alguna persona hizo esta oración que no la había hecho antes, su nombre está siendo escrito en el libro de la vida ahora mismo. Y yo me gozo si así lo ha hecho. Padre, bendice a toda la audiencia en el nombre de Cristo Jesús, y que esta semana, al igual como este mes que ya estamos casi a terminar, en el nombre de Cristo sea terminado con bendición. Amén y amén. Feliz noche, que descanse.